with your colleagues or clients. Bueno, perfecto, ya estamos aquí en vivo. Amigos, bienvenidos aquí a la hora de Kubernetes. Son las 5 en punto hora Colombia, a las 4 de la tarde en la hora de Guatemala, donde muchos nos ven también, y las 6 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidísimos una vez más. Este es el capítulo número 46 de la hora de Kubernetes. Hoy nos va a estar acompañando Fabio, es uno de nuestros exponentes habituales, y él va a tener hoy una presentación muy especial. Vamos a estar hablando sobre Horizontal Pod Scalers usando Prometheus. Ya Fabio en unos videos anteriores había tocado el tema de Prometheus. Otra vez volvemos un poco a tocarlo al principio, pero pues lo importante es saber este proceso de Horizontal Pod Auto-Scaling usando esta herramienta Prometheus, que es muy interesante. Así que para hoy, el capítulo número 46, les traemos esa introducción, que no se la pierdan. También hablando, Fabio, un poco sobre el Kube State y sus métricas, también sobre, obvio, Prometheus, que se los había dicho al principio. Vamos a ver algo sobre adapters, vamos a hacer una comparativa, pues Fabio nos la va a explicar, y pues se va a desarrollar el demo, que es como el objetivo base de todo esto para que todos aprendamos observando. Es muy importante para todas las personas que se conectan a la hora de Kubernetes, recordándoles que esto es una comunidad en español, una de las más grandes que existen, y la idea es seguir desarrollando este proyecto. Por favor, si se quieren unir, escríbanos. Estamos en Meetup como Kubernetes and Cloud Native Medellín, y también en este canal de Quemby. Ya tenemos 46 capítulos con este, y es algo que nos hace muy, muy, muy grato. Aparte, dentro de 8 días vamos a tener un foro muy, muy esperado, donde todos nuestros exponentes habituales van a estar hablando de Kubernetes. Así que les vamos a dejar también el link en los comentarios de este video para que puedan dejar sus preguntas. Si tienen alguna, no solamente este capítulo, sino de Kubernetes, nosotros pues las trataremos de resolver en el capítulo número 47, que es el capítulo que va a tener el desarrollo del foro. Y también los invitamos a todos ustedes para que hagan parte de esta comunidad siguiéndonos, suscribiéndose, especialmente aquí en YouTube, en el canal de Quemby. Y no teniendo más que decirles y más preámbulos, compañeros, gracias por conectarse, y adelante, Fabio, con esta buena presentación. Listo, muchas gracias, César. Bueno, a todos bienvenidos. Mi nombre es Fabio Moreno. Soy desarrollador backend y administrador de Kubernetes certificado. Y pues, como nos dijo César, vamos a estar hablando de Horizontal Pod Scaler utilizando Prometheus y métricas personalizadas. Entonces, vamos a hacer una introducción. Los Horizontal Pod Scaler nos permiten incrementar o disminuir el número de réplicas en base a la observación de métricas. Bueno, valga la redundancia. Y nos ayuda a permitir la alta disponibilidad de nuestras aplicaciones y optimizar los recursos del clúster. Esto quiere decir que yo no tengo que definirle, digamos, por ejemplo, unos recursos tan altos al principio a las aplicaciones, sino que puedo hacer que estas vayan subiendo o disminuyendo su número de instancias a medida que van siendo requeridos. Puede que, digamos, cuando usamos arquitectura de microservicios, no necesariamente todos los servicios tienen el mismo tráfico. Ejemplo, si puede que la parte de login tenga menos tráfico que, por ejemplo, no sé, en el caso de YouTube, que el servicio de streaming, por ejemplo. Entonces, esto nos permite que nuestros recursos se distribuyan de una manera, digamos, más óptima, con el mismo número de nodos. Entonces, ¿cómo funcionan, cómo hacen los Horizontal Pod Scaler para conocer estas métricas? Se pueden definir los orígenes o las métricas de tipo resource, que están incluidas con Kubernetes. Normalmente pues, se utiliza el CPU y la memoria, en algunos casos
no está soportada la memoria, pero pues eso depende del gestor de métricas que tengamos instalado. O external, que serían ya métricas personalizadas a través de los adapters. También se puede, digamos, inyectar dentro de un tipo de API de Kubernetes que es el Custom Metrics, para que sean se agreguen como objetos de la API de Kubernetes y poderlos, digamos, consultar de una forma más genérica, por así decirlo. Y eso lo vamos a ver más adelante en el tema. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué necesito para poder obtener las métricas? Necesito un servidor de métricas. Por lo general, el más usado y el oficial es QStreamMetrics, que permite obtener las métricas de los recursos desplegados en el clúster y también permite aportar la información a Prometheus, exportando las métricas a través del cliente de Prometheus. Y pues esto se usa para poder visualizar los consumos utilizando QCTL-Top. Dependiendo del cloud provider que escojamos, puede que ya tenga su implementación de un servidor de métricas, como puede que venga sin este. Por ejemplo, en el DigitalOcean no lo trae por defecto, sino que lo tenemos que instalar nosotros. Pero es sencillo de instalar, simplemente es con un comando de y ya él se encarga de consumir la API de Kubernetes para extraer las métricas y exportarlas. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos Prometheus. Prometheus pues es un motor de analítica y de uso distribuido. Perdón, me quedó mal la descripción. Pero Prometheus es un servidor de métricas, de monitoreo. Y nos va a coleccionar todas las métricas que están expuestas a través del QMetric. Podemos agregarle métricas también que tengamos dentro de nuestras aplicaciones desplegadas, instalándole monitores para que él vaya scrapeando estas métricas. Esto no es el único que hay, es pues digamos uno de los más usados y esto hace parte de la CNCF, pero pues también se podrían utilizar otros como Datadog o Elastic APM. Pero digamos que cada uno tiene pues esos son pues más de pago y digamos que pues la documentación, al menos lo que yo he buscado, no es como tan robusta, por lo que no es muy común usarlo. El común pues es Prometheus y por eso es que lo hemos venido trabajando con la descripción. Y para utilizarlo con los HPA, o sea, digamos Prometheus, él solo nos permite monitorear y si tenemos Grafana instalado, pues podemos ver las métricas y hacer un monitoreo visual. Para poder consumir estas métricas a través de los HPA, necesitamos un adaptador que se encargue de utilizar eso que colecciona Prometheus y convertirlo a un tipo de métrica o llevarlo a lo que Kubernetes necesita para poder calcular los valores y poder tomar las decisiones de subir o bajar. Entonces hay varios también. Para el caso de Prometheus vamos a analizar el día de hoy Prometheus Adapter y QMetrics Adapter. Prometheus Adapter, digamos, es como el oficial, por así decirlo. Y QMetrics Adapter es una implementación que desarrolló una compañía. Yo lo conocí a través de un foro que hizo Banzai Cloud y tienen, pues digamos, son dos casos de usos diferentes. Ahorita lo vamos a ver en la comparativa y pues cuando lleguemos a usarlo. La configuración de las métricas en Prometheus Adapter se definen a través de reglas en ConfigMap. Yo puedo agregar métricas que exportan otros componentes, por ejemplo, Istio, Nginx, para que sean llevadas a los custom metrics de los HPA y yo poderlas usar dentro de los horizontal. Puedo esto scaler
llamándolas, y ellas se van a encargar de hacer match según los parámetros de las etiquetas y de los labels de manera, digamos, como genérica. QMetrics Adapter ofrece una, digamos, otra perspectiva de cómo trabajarlo. Él trabaja las queries de Prometheus directamente dentro de las anotaciones. Es decir, yo puedo crear una query personalizada y agregarla a los custom metrics directamente desde las anotaciones para un caso en específico. A diferencia del adapter, que son, digamos, de propósito general. Van a estar disponibles para ser consumidas, digamos, por medio de labels genéricos. Entonces, debido a esto, digamos que QMetrics Adapter no sería como tan recomendado para si estamos utilizando un clúster de tipo multitenant. Es más, ellos lo ponen dentro de su documentación, ya que las métricas se agregan tal cual como las definamos, de tipo personalizado, y estarían disponibles para ser consumidas por todos los usuarios. La fuente de datos paramétricas, Prometheus Adapter, pues solo funciona con Prometheus. Él incluye las métricas de Prometheus. Pero y QMetrics Adapter, a diferencia, nos permite consumir o hacer queries a través de Prometheus, Pod Collector, InfluxDB. Es decir, si tenemos un InfluxDB que es donde almacenemos todo, podemos hacerles queries a él, y otros tipos de métricas a través de consumiendo directamente el endpoint de la aplicación, o a través de navegación de JSON y muchas más. Entonces, digamos que es de propósito general y además, pues, altamente personalizable. Como les había comentado, pues la definición de las métricas es genérica, por así decirlo, en Prometheus Adapter. Ahorita cuando hagamos el demo y veamos el YAML, pues entenderemos a qué me refiero con esto. Y en QMetrics Adapter es personalizada porque pues yo a través de la anotación escribo mi query tal cual como la colocaría en la consola de Prometheus para consultarla. Y digamos que la complejidad de personalización y configuración, pues esto lo pongo ahí como opinión personal. Me parece que Prometheus Adapter pues es más complejito de configurar, pues siempre tengo que estar definiendo en el YAML y en el YAML del config map, pues las reglas que quiero agregar. Y QMetrics Adapter pues es muy sencillo, pues simplemente tengo que instalarlo, definirle el endpoint, y a través de las anotaciones puedo ir modificándolo y haciendo pues más sencillas las queries, pues digamos que aplican al caso específico del HPA que estoy creando en ese momento. Sigamos. Entonces, ¿cómo es más o menos cómo funciona o cómo sería la arquitectura? Y esto está en base al demo que voy a realizar. Entonces, vamos a tener dos aplicaciones. Estas aplicaciones pues van a tener definido un horizontal pod autoscaler que va a encargar de aumentar o disminuir las réplicas dependiendo de las métricas que se van a coleccionar pues a través de Prometheus. Vamos a utilizar los dos adaptadores, el Prometheus Adapter y el QMetrics Adapter, para ver pues cómo sería el uso en los dos casos. Y estos van a ser recolectados, estas métricas van a ser recolectadas de los pods a través de los service monitores de Prometheus. Entonces, así será como extraigamos la información para que nuestros pods aumenten o disminuyan dependiendo en el caso de la app 1, de unos requests que vamos a realizar, y en el pod 2 en la app 2 a través de la memoria, con otra aplicación que pues genera un consumo de memoria aleatorio. Entonces, no sé si hay dudas o pasamos al demo. Por ahora no hay duda. Ninguno de los canales. Listo. Bien, entonces pasemos al demo. Qué pena eso. Esto.
Listo. Entonces, para instalar, pues, yo ya tengo instalado todo, pues siempre se demora en desplegar y en instalarse los recursos. Entonces, por temas de tiempo, pues decidí hacer una instalación previa. Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar si con QCTL nos devuelve data. Si devuelve data, es porque tenemos instalado el QMetrics, y si no, entonces simplemente tenemos que instalarlo. Para eso, pues podemos venir a la página del QMetry Server, donde pues tenemos versiones específicas para cada una de las versiones de Kubernetes que estemos usando. Es muy sencillo, simplemente instalar el componente. Ya si necesitamos pues una versión específica porque nuestro cluster utiliza una versión anterior, entonces podemos ir a los release y lo instalamos, y ya cuando él se termine de desplegar, ya tendremos disponibles la visualización de métricas. Si visualizamos las métricas es porque ya él se está encargando de extraer la información de nuestro Kubernetes y alimentando el Prometheus. Bueno, lo alimentará el Prometheus cuando lo hayamos instalado. En mi caso, pues yo ya lo tengo instalado. Para instalarlo, pues instalamos el health chart de Prometheus Community Kube Prometheus Stack, que ya nos entrega pues todo el operator, el Prometheus y un Grafana. Pues en este caso, para este demo no vamos a ver Grafana, pues nos vamos a enfocar en los horizontal pod autoscaler, pero pues él ya lo entrega. Entonces, una vez teniendo instalado el Prometheus, vamos a hacerle un por forward al Prometheus. Entonces, como vemos, tenemos métricas. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Ahí vemos que ya nuestro Prometheus está recolectando las métricas. ¿De dónde recolecta las métricas? Entonces, para ver de dónde recolecta las métricas, nos podemos venir a Targets. En Targets vemos que él estaba obteniendo información del QProxy, del QStmetrics, del Kubelet, NodePorter y pues de los mismos Prometheus Operators. Digamos que estos son los por default que se instalan. Si nosotros instalamos, por ejemplo, Istio o Nginx, debemos, pues, digamos, si el gel o la forma de instalarlo que vamos a usar tiene ya incluido el cliente de Prometheus para exportar métricas, lanzarle el flag para instalarlo, o si no, podemos hacerlo agregando un monitor, un service monitor. Ahorita lo vamos a hacer porque pues en una de las aplicaciones demos que hice, creé un cliente, le instalé el cliente de Prometheus para exportar una métrica, digamos, personalizada que quiero que se exporte directamente desde mi aplicación. Entonces, vamos a ver esa métrica. Entonces, yo tengo esta aplicación que es muy sencillita. Le instalé el cliente de Prometheus. Le voy a decir que va a crear un nombre de métrica que se llama Demo API Request y que cada vez que se consuma el endpoint raíz hello world, que incremente para ir contando cuántos requests se van haciendo. Entonces, yo ya la tengo compilada y eso. Entonces, vamos a ver el YAML de esa aplicación.
Entonces, aquí la tengo un deployment y el servicio para exponer ese deployment que voy a desplegar con mi métrica personalizada. Entonces, acá es donde viene la parte del monitor. El Prometheus Operator que se instaló, que instalamos a través del helm, tiene un CRD que se llama Service Monitor. Entonces, este Service Monitor se va a encargar de buscar todos los labels, los servicios con los labels que tengan app, demo request como label. Y va a exportar, a scrapear, por así decirlo, en el puerto que se llame metrics y que estén en el namespace de default. Entonces, si volvemos a nuestra aplicación, vemos que el service exporta, tiene un puerto, perdón, definido con el nombre de metrics, que es el puerto 8000, perdón. Y si miramos el código, nuestro cliente de Prometheus está levantando ese servidor de Prometheus con ese puerto. Entonces, esto es como el condicional para poder que Prometheus, el Service Monitor de Prometheus, sepa dónde encontrar esas métricas. Entonces, vamos a desplegar la aplicación. Perdón por la música de fondo. Y ahora eso mismo. Y vamos a desplegar el mapa. Si venimos a nuestro Prometheus, vemos que ya tenemos ese Service Monitor y él ya se va a encargar de estar visualizándolo. Y a medida que vayamos haciendo request y la métrica se vaya generando, la vamos a poder consultar. Ahorita no hay resultados. Entonces, vamos a generar algo de métricas para eso. Si voy muy rápido o hay dudas o preguntas, por favor, no deben interrumpir. Bueno, mientras el monitor pues tiene unos tiempos de intervalo para recolectar las métricas. Entonces, mientras él genera, pues se hace el proceso y se van coleccionando, entonces pues vamos avanzando. Entonces, vamos a mirar ahora los adaptadores. ¿Cuál es los adapters que vamos a usar? Entonces, empecemos por me dicen si se ve bien ahí o le subo a la fuente. Ahí se ve bien. Listo. O Entonces, solo un poquitico. En YouTube sí se ve un poquito más pequeño, solo un poquito. para esto, para generar para instalar
el Prometheus Adapter, esto podemos usar Her para instalarlo. Ya él toma directamente el Prometheus Community que usamos para instalar el stack. Y debemos pues configurarle la URL del Prometheus que vamos a usar y los puertos y eso. Yo lo que hice fue generar el template para poder analizarlo y pues recomendaría que lo hicieran así. Pues hay que hacer algunas modificaciones, al menos con esta versión que, pues ahorita con las versiones que instalé, puesto que me estaba generando problemas para exportar las métricas, porque por default venía en versión 1 o 2 y va en la 9. Entonces, no, perdón, esta era listo. Entonces, vamos a analizar. Esto es lo normal, pues digamos, de todo operador que tiene el service account, el cluster role binding, el deployment y demás. Pero lo que nos interesa, que es donde vamos a trabajar para crear, digamos, lo que queremos, las reglas o las métricas que queremos colisionar, es este confirmar. Entonces, él por defecto nos pone, digamos, una serie de métricas, pero nosotros podemos ir adicionando a medida que lo vamos necesitando. Como vemos acá, pues yo tengo una query que va a utilizar demo API request, que es como llamé mi métrica, donde va a sobreescribir por los recursos a partir de las variables de YAML de Kubernetes o de lo que está corriendo. Va a usar el tipo total. Y este como tal es el cálculo que va a hacer. Va a sacar un rate. El rate en Prometheus es para obtener la razón de cambio en un intervalo de tiempo de la métrica que estamos usando. Entonces, él, digamos, pues hace una interpolación entre el máximo y mínimo y haya la razón de cambio de la variación. Y el zoom como lo va a hacer por cada uno de los intervalos, entonces esto, la suma para dar como el valor total. Perdón, lo va a hacer por cada uno de los contenedores, de los pods, entonces la suma para hallar el total. Entonces, aquí era donde decía que era, digamos, que propósito como genérico, porque si ven, digamos, él siempre apunta a cada una de las variables para poder, digamos, ser usado por toda por todo lo que, digamos, con cualquier aplicación, no específicamente a la aplicación que yo creé. Entonces, a medida que necesitemos pues más métricas, más tipos de métricas que queremos obtener, pues simplemente es ir alimentando esto y actualizando el confirmap para que él vaya generándolas y exportándolas. ¿Cómo podemos ver las métricas que tenemos disponibles? Lo podemos hacer utilizando este comando. Entonces, esto nos genera la lista de todos los tipos de métricas que están disponibles en el clúster. Yo las tengo acá en este JSON. Entonces, como podemos ver, lo que hace es exportarnos la mayor cantidad de métricas que están disponibles en Prometheus para que nosotros la podamos llamar. Entonces tenemos para Data Alert Manager, memoria y todo este tipo de métricas que podríamos consultar a través de nuestro panel. Por ejemplo, container, vamos a ver este, que es para saber cuánta memoria está usando un contenedor actualmente. Como vemos, esto también lo podemos utilizar acá. Sí, lo podemos visualizar por pod, por nodo.
Y así es como vamos, pues digamos, así es como vamos a llamar, pues el tipo de métrica, él va a ser el match entre la query y el tipo de y la métrica en el HPA. Entonces, vamos a desplegar la aplicación, a desplegar pues el HPA para que vaya coleccionando y mientras se despliega, vamos a analizar cómo definimos el. Entonces, si le digo QCTL, HPA, vemos que ya está desplegado y sale que está un no, pues todavía no ha coleccionado métricas para eso. Entonces, mientras eso se alimenta, vamos a analizar el horizontal pod autoscaler que definimos. Entonces, yo creé un horizontal pod autoscaler. Esto ya es como común de los horizontal pod autoscaler, que decimos que es a dónde vamos a apuntarlo. Vamos a apuntar a una versión v1, deployment, y que se llama demo request. El mínimo de réplicas que quiero tener y el máximo de réplicas. Y aquí es donde viene como tal la custom metrics. Entonces le digo que la métrica que vamos a usar es de tipo object, pues está dentro de los custom metrics de Kubernetes, que ya el Prometheus Actor se encargó de alimentar. Que el nombre de la métrica se llama demo API request, que el que vamos a usar es de tipo service. El objeto que vamos a monitorear es de tipo service y se llama demo API request app. ¿Y cuál es el target? O sea, a lo que vamos el valor que vamos a evaluar. Es un valor de tipo average y que sea mayor a 1. Entonces, ¿por qué de tipo promedio? Porque pues como vamos a escalar y eso, entonces la idea es que mantengamos siempre un valor de 1, o sea que si los requests suben muchos, por encima de 1, como va a estar yo solo haciendo el request, entonces esto va a aumentar las réplicas hasta un número máximo de 10. Entonces, vamos a ver si ya el HPA, sí, ya detectó. Entonces, aquí como vemos, pues dice que está en 0. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el por forward en esta terminal. Vamos acá a visualizar los cambios. Y vamos acá a generar pues con usted dice. Entonces, como tal, esto no es real time. Él tiene unos intervalos, Prometheus tiene unos intervalos para ir a buscar las métricas. El adaptador también tiene otros intervalos. Y pues también el HPA tiene unos intervalos definidos. Entonces, digamos que tarda siempre un poco en empezar a visualizar pues la variación. Listo. Entonces, como estamos haciendo un rate, él pues pone acá un valor en milis, por lo que es un decimal.
Entonces, si me vengo acá, más acá y vamos a ver lo que está pasando. Más o menos cómo él haría. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces aquí es cuántas requests lleva y esta es la query que se está haciendo. No estoy mal, es esta. Fabio, Señor. por acá Elías Quintero nos hace pues como una afirmación y en realidad sí, no tiene pinta como me pregunta, pero bueno. Hola Fabio, ¿cuánto podría ser la latencia entre la consulta de la HPA a Prometheus en comparación con tener un target como la CPU directamente en la HPA? Es que noto que tardó en obtener las métricas. Sí, pues en sí es depende de cuánto le definamos al Prometheus y a todas las configuraciones para hacer ese scrapping. Ya te muestro algo. O sea, es un proceso. Entonces, sí, no es, como les digo, no es real time. Por ejemplo, acá en Prometheus, en el Prometheus Adapter, tenemos un intervalo, está definido acá en el deployment, donde le decimos que el release es de 30 segundos. Ahora, al Prometheus como tal, al monitor, perdón, al monitor le tenemos que tenga un intervalo de 15 segundos. Es decir, cada 15 segundos él va a ir al endpoint a ver si algo cambió. Y aparte de eso, pues el HPA tiene unos intervalos también de tiempos. Espera a ver si por acá tengo la documentación y podemos mirar eso. No me acuerdo en qué parte de la documentación del HPA está. Pero ya como tal dentro de la documentación de Kubernetes hay unos tiempos que nosotros podemos modificar de cada cuanto él revise. Creo que por defecto está como de 3 a 5 minutos, no me acuerdo el valor exacto. Pero digamos que nosotros pues como buenos arquitectos y eso debemos pues tener en cuenta que tener como unos digamos, si creemos que nuestra aplicación puede aguantar, digamos, por ejemplo, unas 1000 requests, pues empezar a autoescalar, digamos, en las 800 o 700. O sea, tener como un margen de que no sea esperar a que llegue al pico para ahí sí empezar a instanciar, sino tener como un porcentaje ahí para que tampoco saturar el servidor y Prometheus y todo esto con tantos requests de consulta. Porque digamos que esa es una de las cosas que el adaptador está haciendo. Eso, y pues bueno que lo preguntaron, porque pues eso es uno de los puntos, digamos, de diferencia entre el Kubernetes Adapter y el Prometheus, que en el Kubernetes Adapter las métricas se van construyendo, se van agregando a medida que las vamos definiendo en las anotaciones, mientras que Prometheus Adapter de por sí él ya nos está agregando todas las métricas que tiene disponibles en su momento. Entonces, como vemos, él por cada una de estas, él está agregando los valores para que sean consultados por los HPA. Que digamos, salió un no en su momento porque todavía él lanza la query como la estamos lanzando acá. Acá por ejemplo. Para esta aplicación en específico. Si él todavía no había llegado data, pues no va a devolver datos. Pero digamos que él está agregando valores
para cada uno de lo que tenemos desplegado en cada una de las métricas disponibles. Entonces, digamos que mantener unos tiempos altos, pues también hace que si es mucha la información y eso podría estar crasheado. Entonces, hay que utilizar unos tiempos, digamos, como... Yo pues dejo los por default, que son 30 segundos. No sé si eso responde a la pregunta o bueno, o complementa ahí la afirmación. Sí, digamos, ampliaste más digámoslo, yo creo que con eso queda bastante claro. Amplió más en la pregunta. Muy bien. Listo. Entonces, como vemos, pues aquí él ya ha levantado 3 réplicas. Porque pues como seguimos atacándolo, pues no ha bajado el promedio entre las réplicas de los incrementos del request. Entonces, como estamos utilizando, digamos, un promedio con valores decimales, entonces él lo pone con la M, pues no es un valor entero. Entonces, hay como la explicación del por qué la M, o sea, hay 1.0008, si fuera en valor entero, que eso en milis sería 1008. Entonces, aquí pues como vimos estamos utilizando el QMetrics Adapter y pues usando ya métricas disponibles, agregamos una métrica adicional y eso, pero vamos a ver cómo sería. Coloca aquí el cosito este de Zoom. Vamos a hacer otra utilizando el QMetrics Adapter. El QMetrics Adapter pues ya lo tengo instalado. También pues creé el template con el help. Digamos que acá lo que debemos hacer es simplemente definirle el Prometheus Server, que pues está definido también en el comando que tengo acá. Y lo vamos a crear las queries a través de las anotaciones. Entonces, para eso tenemos otra aplicación, una aplicación que hice en Java ahí que va, digamos, agregando datos a un array para que vaya creciendo la memoria. Y este es el HPA. Entonces, como vemos, ya cambia un poquito. Acá en Metrics, el server define, pues, si no lo definimos, si lo definimos, pues podemos definir el Prometheus que queramos. Si tenemos múltiples, pues con el Prometheus Stack podemos crear también instancias de Prometheus para casos específicos. Pero no necesariamente es uno. Podemos crearlos a través de un CRD. Pero si no definimos este label, esa anotación, él va a utilizar el que está configurado en el template. Entonces yo acá lo tengo definido pues para hacerlo más visible y acá es donde él colocamos la métrica que vamos a construir. Entonces para este caso, esta es pues la anotación que utiliza el QMetrics Adapter, que definimos metric config, external, Prometheus query, dependiendo de lo que vayamos a usar como origen, pues cambia este valor. Si es InfluxDB, pues aquí iría InfluxDB query y tal. Y este es el nombre de la métrica que le vamos a poner. Y como tal, la query que vamos a realizar. En este caso, pues voy a decirle que me sume los consumos de memorias para los containers que tienen el nombre demo memory app en el namespace default. Y esto que estoy haciendo acá es para convertirlo en... Perdón, creo que esto no iba aquí. Sí, esto no iba aquí. Esto es para... Ah, no, sí. Esto es para convertirlo de standbys. Estoy convirtiendo aquí lo a megas. Aquí pues podemos también como tal con lo que hicimos en el Prometheus Adapter de configurar el intervalo en que queremos que verifique, pues acá también lo podemos definir a través de la anotación. Valores muy pequeños pues harán que
que, digamos, nos ataquemos nosotros mismos y saturemos el servicio. Entonces, es recomendable utilizar un tiempo prudente. Los, aún así, pues los HPA son rápidos en subir, pero lentos en bajar debido a que ellos, digamos, por si el pico se repite, no tener que bajar y volver a subir, pues para que se aproveche en caso de que el pico siga subiendo. Entonces él siempre se demora más en disminuir que en aumentar. Entonces acá tenemos las métricas, el intervalo, y lo que cambia acá es que el tipo de métrica va a ser de tipo external, y dentro de external le decimos el nombre de la métrica, que sería Prometheus Query, y la query que vamos a hacer. Él nos va a agregar, a medida que nosotros vayamos creando HPAs con métricas personalizadas, este valor pues va a cambiar y él los va a ir agregando. Entonces, con esto lo podemos identificar. Y ya el target, que lo mismo, le estoy diciendo que utilice un promedio y que si el promedio de consumo de CPU, perdón, de memoria entre las instancias supera 100 megas, que me cree me aumente una réplica hasta un máximo de 10. Entonces, vamos a lanzarla. Y ahí vemos que ya se desplegó. Lo mismo, el no, porque hasta el momento no hay nada recolectado para ver. Y esperar a que empiece a variar. Hasta el momento, dudas, preguntas. No, por ahora no. Hola, tengo una Sí. pregunta. Sí, claro. Mira, mi nombre es Eduardo. Hola, Eduardo. Cuéntame. Muchas gracias. ¿Qué sucede cuando tienes tres réplicas corriendo? Toma el promedio de las tres para calcular el average value. ¿Cómo es ahí? Sí. Acá, digamos, vamos a ejecutar esto acá en Prometheus. Entonces, acá nos dice que los pods, bueno, vamos a hacerlo primero así. Sin sumar. Hasta ahora solo tenemos un pod. Entonces, en el pod nos dice que está consumiendo actualmente, perdón, que está consumiendo 47 megas. Cuando le decimos a la query que lo sume, él va a sumar pues todos si tuviéramos 5 pods, nos va a sumar y nos va a dar aquí un valor. Cuando le decimos que es un promedio, el HPA se encarga del valor devuelto por la query, dividirlo en el número de réplicas que están corriendo. Entonces así es como se calcula el promedio. Si quisiéramos que fuera un solo, pues que tuviera en cuenta solo el total, o sea, el valor sumado, entonces le podemos decir acá que sea de tipo value y le decimos que el valor es el valor, es value. Entonces así, él no va a dividir en el número de réplicas, sino que lo que va a hacer es tener en cuenta el valor devuelto, el total, pues. Perfecto, me queda claro. O sea, yo lo puedo resolver, calcular el promedio directamente en Prometheus, dejarlo acá en tipo value, o puedo traer la suma desde Prometheus y calcular el promedio acá en Kubernetes. Son las dos alternativas, ¿no? Sí, pues yo la verdad nunca he hecho el de la consulta del promedio directamente en Prometheus. Sé que existe, pero eso, pues Prometheus es siempre bastante complicado. Pero sí, lo puedes hacer allá, calcularlo allá, creo que se llama ABG, y devolver el valor y tomarlo como tipo value, o decirle al HPA que él se encargue
de sacar ese promedio, dejándolo como lo teníamos antes, y pues él va a tener en cuenta el número de réplicas que tiene levantadas. Muchas gracias, muy amable. Listo. Vamos a ver acá. No, no me falló el demo porque no está subiendo tan rápido como pensé. Entonces vamos a decirle que sea 40. Aquí como vemos, pues como ya no está haciendo request, él ya empezó a bajar las réplicas para el demo de los requests. Él siempre tarda siempre en bajarlo, esperando a que no se repita el pico. Listo, entonces acá sí puedes ver acá, mira, él ya llegó y íbamos en 47, pero él llegó y levantó una nueva réplica, entonces ese valor ya él lo divide automáticamente y nos dice que pues en promedio van 23. Entonces toca esperar a que la nueva réplica también incremente el uso de la memoria para que vuelva a hacer el proceso y lo divida y empiece así a subir el número de réplicas. ¿Y en qué momento, Fabio, disminuye las réplicas? Disminuye las réplicas cuando lo que devuelve la query, la métrica, está por debajo del valor que le pusimos como target. Entonces, y él espera un tiempo, o sea, él está monitoreando. Vamos a hacerle acá, vamos a hacerlo acá en esta. Vamos a hacerlo acá. Sí, cuidado. Por acá. Entonces acá, si vemos, el mismo Kubernetes se encarga de tomar esa decisión. Entonces, aquí dice que lo subió porque las escenas métricas está por encima del target. Aquí lo volvió a subir porque seguía estando por encima, porque volvió a subir por encima del target. Y ya, él cuando dice, vamos a bajarlo a 2 ahora, porque las métricas están por debajo del target. Esto fue, mira que duró 10 minutos en bajarla. La verdad, él tiene un algoritmo, pero para detectar pues esas como razones de cambio, pero no lo he estudiado a fondo como para saber, porque algunas veces tarda más y otras veces tarda menos. Ya para disminuir la una, mira que ya tardó menos tiempo. Él se queda como esperando a que el pico no se repita, para que siempre esté la alta disponibilidad. ¿Eso aclara tu pregunta o te confundí? No, no, sí, me queda, o sea, lo que logro entender es que cuando el promedio está por debajo de la sumatoria del target, disminuye. Eso es lo que... En sí, el tipo de target depende de lo que queramos. Si utilizamos una veral, un valor de promedio, el valor que devuelve lo va a dividir en el número de réplicas. Y ese promedio que da debe estar por debajo del que ponemos como valor de averaje. Si está por debajo, él no toma acciones. Si está por encima es porque estamos recibiendo estamos haciendo un consumo mayor del que una réplica soportaría, o estamos teniendo muchas peticiones, o sea, estamos ya al límite de lo que soporta esa instancia. Y eso hace que
que cree una nueva réplica para aligerar y hacer un balanceo de cargas. O sea, el chiste de los HPA es hacer balanceo de cargas. Si no tuviéramos un HPA configurado y el valor de, digamos, por ejemplo, el consumo de memoria llegara por encima por ejemplo, yo acá le tengo un límite de 512 megas y pues lo estaba balanceando en las 100. Pero digamos que no tenemos el HPA y la aplicación llega a consumir más de 512 megas. El Kubernetes se va a encargar de mandarla a matar y, bueno, a reiniciarla, pues. La va a reiniciar porque está por encima del consumo permitido. Entonces, en ese momento en que se reinicia la aplicación, pues no estaría disponible el servicio. Entonces, lo que hace el HPA es, digamos, hacer que siempre estemos en un uso dentro de los límites que le definimos a nuestra aplicación y que siempre se creen nuevas réplicas, uno, para no saturar los servicios, para tener alta disponibilidad y pues para hacer un consumo óptimo de los recursos del clúster. Vale, me queda claro. Muchas gracias, Fabio. Listo. Bueno, eso es mi demo. No sé qué más dudas o preguntas hayan quedado o hayan surgido. Por ahora no hay más preguntas en los canales. Todo bien claro por ahora, Fabio. Excelente. Buena presentación. Listo. Hola Fabio, yo tengo una pregunta. Dale. Eso no es directamente relacionada con el tema de la presentación, que es el monitoreo, sino es más acá en la definición de los límites para, digamos, en este caso, para este deployment. De pronto, ¿qué estrategia recomiendas a la hora de que un equipo nuevo va a empezar a implementar una aplicación? ¿Cuáles deberían ser esos requests y esos límites de CPU y de memoria que debería definir en una primera instancia? ¿O qué estrategia podría usar? En el request, poner, digamos, los valores que cuando tú arrancas tu aplicación en desarrollo consume. Por ejemplo, yo le coloco 100 megas porque pues, Java consume bastante por la máquina virtual. Entonces, pero digamos, si fuera una aplicación en Go o eso, con 60 estaría bien. Y el límite, digamos, es utilizar valores bajos, siempre y cuando pues nuestra aplicación no maneje, digamos, tanta caché interna dentro del código. Entonces, y la idea es siempre hallar como un balance de que nuestra aplicación pueda soportar bastante, pero digamos, tampoco... me enredé. Espera, dame otra oportunidad. Listo. Entonces, digamos, un valor normal sería, digamos, por ejemplo, yo lo definiría, yo los defino así personalmente. 64 y 128. Entonces, este es el valor que le va a asignar al momento de arrancar. Así va a empezar el pod. Y él lo va a escalar verticalmente hasta 128. Y la idea sería poner un valor, digamos, por ejemplo, de 100 y que se escale ya horizontalmente, es decir, que cree réplicas para poder aprovechar mejor los recursos del clúster. Pero digamos que el valor depende mucho de lo que estemos construyendo, porque por ejemplo, si hacemos algo, no sé, de machine learning o eso, pues va a requerir más consumo de RAM o de procesador y digamos que eso limitaría el número de requests y peticiones. O sea, eso ya es muy del desarrollador. Lo ideal sería, digamos, como hacer como nuestro cálculo interno de que soportemos una cantidad razonable o un tráfico, digamos, normal, y si llegan a haber picos, que se escale. No sé si te confundí, no sé, ahí Máximo, si tú puedes apoyar. No, digamos, como para complementar la estrategia que dice Fabio, normalmente cuando uno tiene una arquitectura de microservicios, es recomendable hacer los test de rendimiento de la aplicación. Esos test te van a dar como que el indicio
inicial dependiendo de la concurrencia y el tipo de aplicación que vayas a hacer, obviamente, tú puedas calcular qué datos colocarles en el deployment inicial, en el request. Y cuando esos tests le aumentes la capacidad, digamos, lo estreses un poquito más el servicio que vayas a implementar, ese sería como que el límite que le colocarías. Normalmente se recomienda pues colocarle un HPA, digamos, o sea, colocar el HPA adicional a las aplicaciones que por lo general son stateless, o sea, que no tienen ningún manejo o sea, que si tienen un caché lo tienen externo, no internamente en el servicio, porque eso te puede causar problemas en la concurrencia a nivel de los datos. Pero la estrategia inicial y digamos como la más recomendada que he leído en foros y todo eso, es siempre nosotros, para no abusar tanto de los recursos del clúster, ejecutar esas pruebas antes cuando no se tiene una certeza de cuántos recursos le voy a asignar a un servicio. Es como para aportar ahí al tema. Súper. Y una preguntita ahí adicional de lo que decía Máximo. ¿Hay alguna forma de hacerlo en un ambiente local para no tener que esperar a llegar a un ambiente de pruebas, hacer las pruebas de rendimiento? ¿Hay una forma de hacerlo que el desarrollador lo pueda evaluar de forma local? ¿Algunas herramientas que recomienden? ¿O sería montar el clúster local y hacer las pruebas local? ¿O hay otra recomendación como para no tener que llegar a esta distancia de llegar hasta pruebas para poder hacer como esa evaluación? Pues sí, tú puedes utilizar Minikube y hacer tus pruebas de rendimiento ya digamos, con un ambiente similar al de producción. Tú puedes, o similar, digamos, a nivel de configuración de la orquestación de servicio, que en este caso sería Kubernetes. Tú puedes instalarlo y despliegas tu servicio en local y bueno, listo, tú puedes crear puedes utilizar JMeter, si es de pronto algo, digamos, algo que puedas interactuar en REST, le habilitas el metric server al servidor, al Minikube en este caso, y ejecutas tus pruebas. También puedes apoyarte con Postman, vuelvo y te repito, en el caso que sea alguna aplicación con interfaz HTTP. Y también pues, puedes desarrollar tu propio cliente que estrese la aplicación. Normalmente en estos casos, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo también soy backend developer y utilizo mucho Go. Y en Go tiene varias opciones para tanto los test unitarios como los test de cobertura y como test de rendimiento. Con base a las métricas de rendimiento es que yo calculo cuánto va a ser lo básico o en el request del deployment que le voy a asignar inicialmente. Siempre le incremento un poquito más, como un 10-20%, y a los límites, por lo general, pues lo que yo crea que de pronto en los resultados de las pruebas le puedo agregar. Pero normalmente herramientas agnósticas y el ambiente agnóstico a la tecnología, podrías utilizar el Minikube en tu máquina local y apoyarte de las herramientas que te dije dependiendo de la interfaz que tenga. O el Kubernetes también tiene un Kubernetes integrado. El Docker, perdón, el Docker Desk, por ejemplo, en el caso mío que uso Windows, el Docker Desktop también incorpora un Kubernetes. Súper, muchas gracias por la info. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron con sus preguntas. Les recuerdo que nosotros dentro de 8 días, próximo jueves 29, vamos a tener un foro con todos los exponentes de la hora de Kubernetes a esta misma hora, a las 5 de la tarde, hora Colombia, para que si tienen más dudas lo puedan relacionar en ese espacio, porque somos más y también se puede crear una mayor interacción. Así que si tienen también preguntas un poquito complejas frente al tema, que ahondemos más, aquí dejé el link del formulario donde se pueden hacer esas preguntas. Muchas gracias de verdad, Fabio, por la buena presentación. Ya, como les dije, nos encontramos en el capítulo 47. Si alguien quiere colaborar o hacer parte de esta comunidad, con mucho gusto está bienvenido. Nos puede escribir al canal o en Meetup. Y si no es más preguntas que tengamos por ahí, de pronto le voy a hacer la última preguntita
a Máximo si hay algo en YouTube. No, César, verificando acá el canal no hay, tampoco en Bueno. el chat de acá local. Bueno, genial. Muchas gracias de verdad y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Listo, muchas gracias a todos. Luego, muchachos. Luego, Muchas gracias por el Muchas espacio, gracias. muchachos, que estén bien. gracias. Bye. Muchas gracias.